Bueno, este es el proyecto 3 de árboles binarios ABL, IPS y de expresión aritmética. Nosotros somos Iber Sánchez Jaciel, Tapia Ledesma Ángel Jacel y Talón Fuentes Jesús. El código que ves en pantalla es nuestra implementación de los tres códigos que se solicitaron para este proyecto. Para empezar, lo que tenemos en pantalla es la clase del menú principal. En esta únicamente lo que hicimos fue unir los tres códigos principales dentro de un menú del que se puede acceder a través de todos, tal como se solicitó. El menú permite, mediante un ciclo while y un switch, escoger la implementación que se quiere usar mientras no se seleccione la opción de salida. En este caso sería un 4, que fuerza hacia el sistema del programa con un system exit. Ahora, para empezar, mi compañero Jaciel les va a explicar cómo funciona la implementación de los árboles ABL. Ok, en primer lugar, en el menú instanciamos un árbol ABL y después llamamos a su método menú. Y en este árbol que creamos es donde estaremos realizando todas las operaciones. Ahora, en primer lugar, en la clase nodo, que el nodo es pues, los datos que representa cada uno de los hijos, hojas o lo que sea del árbol ABL, que tenemos el valor, la altura y sus nodos, que es el hijo de izquierdo y derecho. Después tenemos los constructores que inicializan al nodo, dándole un valor de null, al igual que a sus hijos, y la altura de 0, que esto es de las características más importantes del árbol ABL, que la altura del árbol completo, o bueno, entre nodos, no debe de ser mayor a 1 ni menor a -1. Después de eso, tenemos el constructor que le asigna un valor al nodo y otro que le asigna valores a los hijos. Y tanto los getters y los setters para modificar o obtener los valores de los hijos. Después, en la clase árbol, primero creamos a nuestra raíz de clase nodo y que será pues el principal, ¿no? Y después de eso tenemos la clase ADB, que esta va a llamar al método AD auxiliar, que primero colocamos la raíz y después el valor que queremos agregar. La clase add auxiliar, este es un método auxiliar que nos permite realizar la inserción en el árbol ABL. Primero, si el nodo actual es null, crea un nuevo nodo con el valor dado, y si el valor es menor que el valor del nodo actual, se mueve hacia la izquierda, y si es mayor, se mueve hacia la derecha, ya que esto mantiene la estructura principal que pudimos observar en los árboles binarios de búsqueda, que los menores en la izquierda y los mayores a la derecha. Y después de realizar la inserción, tenemos que verificar si el árbol está equilibrado, y va a realizar las rotaciones necesarias, que tenemos 4 tipos de rotaciones, que son los métodos siguientes. Después de las 4, que si es necesario de las 4 rotaciones, tenemos las dos simples, que es la izquierda y derecha, que estas dos rotaciones funcionan muy parecido a los árboles binarios B, cuando se le pide prestado a Ned Flanders, ya que hace ese tipo de intercambios para poder mantener el equilibrio. Esa para las rotaciones simples. Y para las rotaciones dobles, tanto para izquierda como derecha, también se les puede llamar LL o DL, dependiendo hacia qué lado se esté intercambiando. Esta es una combinación entre las rotaciones simples y una rotación que parece circular, un intercambio circular. Y después de realizar cualquiera de estas rotaciones para poder seguir manteniendo el equilibrio, el árbol ABL actualiza la altura de los nodos. En siguiente lugar, tenemos una función auxiliar que nos ayuda, la cual nos devuelve el máximo de dos números, que es la función max, y igual nos ayuda a calcular la altura. La altura que nos devuelve -1 si es nulo, o si no, pues ya la altura que se hace para poder obtener esta altura, lo realizamos restando. Que es ok, después tenemos el método para buscar. Reutilizamos el método de los grafos, igual de los árboles, que es de Bird First Search, que con ayuda de la query, vamos agregando a esta los nodos visitados. Después para buscar, perdón, el anterior no es para buscar, el anterior es para mostrar el árbol que vamos visitando, y mientras vamos visitando cada nodo, se le va agregando a la lista de nodos visitados, que es lo que va mostrando. Para buscar, primero obtenemos la raíz, después el valor a buscar, y pues va a ir revisando uno por uno. Ya tenemos la ayuda de que para izquierda van los valores menores y para la derecha los mayores. Entonces pues va a ir descartando. Si el valor es menor, pues se va a ir yendo a la izquierda,
y si no a la derecha. Y esto lo va haciendo de forma recursiva. Y en caso de que no encuentre nada, pues retornará -1 o que no encontró el valor. Después tenemos igual un método auxiliar que es el de visit, que nos ayuda para la función de mostrar y para remover, bueno, para eliminar, más bien dicho. Esta fue una de las más complicadas, ya que uno de lo que más costó fue cuando se tenían dos hijos, ya que era realizar un poco más de rotaciones y para poder así mantener el equilibrio del árbol. Primero el remove B, que este método elimina un valor del árbol ABL, y llama al método auxiliar eliminar nodo para realizar la eliminación. Y luego verifica si el árbol está equilibrado y va a realizar las rotaciones necesarias si no lo está. Y la de eliminar nodo, que es prácticamente la que hace la mayoría de cosas. Primero en esta, si el valor es menor que el valor del nodo raíz, se busca en el subárbol izquierdo. Y si el valor es mayor, se va a buscar en el subárbol derecho. También, como podemos ver, y si el árbol es igual al valor del nodo raíz, entonces este nodo es el que se va a eliminar. Que esto fue lo más problemático cuando se necesitaba eliminar la raíz principal, ya que se tenían que realizar varias rotaciones en caso de que el árbol tuviera una altura que se descompensara mucho. Si el nodo tiene un solo hijo o ninguno, este va a devolver el hijo nulo o null si no tiene hijos. Y si el nodo tiene dos hijos, se va a encontrar al nodo con el valor mínimo en el subárbol derecho. Y para poder realizar pues, las rotaciones, va a ir haciendo copias para poder hacer el intercambio y después que ya se tiene esta copia se elimina. Después tenemos el método balancear, que este método se encarga de equilibrar el árbol, ya sea después de la inserción o de la eliminación. Si el factor de equilibrio del nodo raíz es mayor que 1, significa que el subárbol izquierdo es más alto, es decir, que la parte de izquierda está desequilibrada y como que creció más, por así decirlo, la rama. Y en caso de que el equilibrio del hijo izquierdo es mayor o igual a 0, se va a hacer la rotación hacia la derecha. Y se sigue un proceso similar si el factor de equilibrio del nodo raíz es menor que -1, pero las rotaciones son a la izquierda y a la derecha. Después tenemos el método getBalance, que esta función calcula el factor de equilibrio de un nodo como la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y el derecho. Ya en los últimos métodos tenemos el de min valor nodo, que esta función encuentra el nodo con el valor mínimo en un árbol. Y ya por último el método del menú, que pues igual consta de un do while que no va a terminar hasta que no pulsemos la opción 5 de salir y con las 4 opciones que se solicitaron. La de agregar la clave, buscar un valor, eliminar la clave y mostrar el árbol. Bueno, ahora pasaremos a la implementación de lo que es el heap. En este caso, hay que aclarar que el heap que construimos es un max heap, es decir, pues que cada nodo hijo debe ser menor al nodo padre. Esa es la característica que tiene el max heap. Entonces, primero vamos a explicar la clase nodo, la cual simplemente va a representar los nodos que va a contener nuestro heap. Para esto elegimos nodos binarios, es decir, pues que solamente tienen dos hijos. En este caso, contamos con los atributos de valor, que va a ser el que va a almacenar el valor que le queremos dar a nuestro nodo, izquierdo, que va a almacenar el nodo izquierdo, y derecho, que va a almacenar el nodo derecho. Como vemos, se inicializan en null, para decir pues que no tenemos en inicio ni un nodo izquierdo ni un nodo derecho. En el constructor lo único que hacemos va a ser recibir el valor que queramos para nuestro nodo y pues setear ese valor. A continuación, como atributos solamente tenemos obtener valores, bueno, los getters y los setters en general de cada uno de los atributos. Bueno, ahora continuando con la explicación del heap. Este heap solamente tiene un atributo, el cual va a ser raíz. Entonces, pues lo que va a hacer este atributo va a ser guardar un nodo, el cual va a ser la raíz de nuestro heap. Es simplemente lo que va a hacer. En el constructor lo único que hacemos es inicializar esta raíz como null. Ahora, para la función insertar, pues esta realmente más que nada se ayuda de insertar recursivo. Ya lo que vamos a hacer en esta función va a ser recibir un valor como parámetro y ahora vamos a decir que la raíz va a ser igual a lo que nos va a devolver esta función de insertar recursivo, la cual la vamos a ver aquí abajo a continuación. Insertar recursivo lo que va a hacer recibir un nodo como parámetro y un valor. Lo primero que va a checar es si el nodo es igual a null, es decir, que el nodo está vacío. En caso de que el nodo sea igual a null, pues vamos a crear un nuevo nodo, el cual
va a contar con el valor asignado por el usuario. Ahora, vamos al segundo caso base. Si no cumple que el nodo sea null, entonces lo que significa es de que ese nodo que tenemos ya está creado, ok. Pero ahora necesitamos llenar su hijo izquierdo y su hijo derecho. Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a checar si el valor dado es menor que el valor de nuestro nodo. Entonces, en caso de hacerlo, lo que vamos a hacer es que el valor del nodo izquierdo del nodo que tenemos va a crearse. Es decir, pues se va a usar la función de insertar recursivo, pero ahora pasándole como raíz el nodo izquierdo para que precisamente se cree, ya que pues recordemos que el nodo izquierdo ahorita está inicializado en null. Entonces, caería en este caso, donde pues se va a crear simplemente el nodo, o más bien se le va a asignar un valor a ese nodo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es precisamente que si no cae en este caso, ahora lo que se va a crear va a ser el nodo derecho. Igualmente mediante esta función recursiva, donde ahora le vamos a pasar como nodo el nodo derecho y se le va a asignar este valor. Finalmente, lo que tenemos es la función heapify, la cual va a recibir el nodo. Esta función heapify se ejecuta aquí, ya que cada vez que insertamos un nodo al árbol necesitamos comprobar que siga conservando su estructura. Es por eso que en cada inserción se va a realizar el heapify. Ahora, tenemos la función heapify. Esta realmente cumple lo mismo que se hacía cuando teníamos la función de heapsort, que es básicamente checar la integridad del árbol, bueno, en este caso del heap, para que siga manteniendo la estructura del max heap. Solamente que ahora ya no lo hacemos con listas, sino que lo estamos haciendo directamente en una estructura que tiene nodos. Entonces, lo que tenemos en esta función heapify es primeramente checar si la raíz es igual a null. Si la raíz es igual a null, significa que no hay nada en nuestro árbol, por lo que no vale la pena ni siquiera intentarlo, así que simplemente ponemos este return para salir de la función. Ahora vamos a crear tres variables, las cuales van a almacenar nodos. En este caso, izquierdo va a almacenar el nodo izquierdo, derecho el nodo derecho, y el máximo va a ir almacenando los valores máximos que nos encontremos. En este caso, como aún no sabemos los valores máximos de los hijos ni nada, se va a inicializar con la raíz de momento. Lo que vamos a checar en esta primer condicional va a ser si izquierdo es diferente de null, es decir, que izquierdo tenga un valor que no esté vacío. Y si se cumple, vamos a la segunda. Vamos a ver si el valor que contiene el nodo izquierdo es mayor al valor máximo. En caso de serlo, vamos a actualizar el valor de máximo con el valor de izquierdo. O bueno, más bien, ahora máximo va a almacenar el nodo izquierdo. Lo mismo se hace para checar el nodo derecho. Y en caso igual de que el nodo derecho tenga un valor mayor que el del máximo, pues se va a volver a actualizar. Ahora, al final, lo que vamos a hacer va a ser decir que si el valor máximo que tuvimos es diferente a la raíz, significa de que hay un valor hijo que es mayor que un valor padre, por lo cual vamos a realizar el intercambio de esos dos elementos. Entonces aquí nos ayudamos de una función temporal para hacer ese intercambio. Y al final vamos a hacer o ejecutar la función heapify sobre ese valor máximo, es decir, el valor del nodo que se intercambió. El heapify pues lo hacemos igual para conservar la integridad de nuestro árbol. Finalmente, pues para asegurarnos aún más de la integridad de nuestro árbol, vamos a realizar el heapify tanto a la raíz, al valor hijo de la raíz izquierdo y al valor hijo de la raíz derecho. Ahora, aquí tenemos la función borrar. Este método borrar básicamente se basa en cómo se borra en el heap. Nosotros tenemos que para borrar en un heap, lo que debemos de hacer, bueno, borrar una raíz en un heap, lo que tenemos que hacer es intercambiar la raíz por el último elemento del árbol y después borrar pues este lugar donde se intercambió, que vendría a ser una hoja. Entonces es lo que hacemos. Aquí lo que hacemos es hacer un recorrido BFS para llegar al último elemento. Una vez que llegamos al último elemento, que es un nodo hoja, lo que vamos a hacer va a ser intercambiar el nodo hoja por el nodo raíz. Aquí es donde se realiza ese intercambio. Y finalmente vamos a remover ese nodo hoja de nuestro árbol. Como les comento ahora, es de que tuvimos un problema en esta parte, ya que para eliminarlo realmente es igual a null. El problema es de que cuando nosotros ejecutábamos el código haciendo esto, en el recorrido BFS nos seguía apareciendo la hoja. Entonces, investigando,
obtuvimos de que esto es porque el árbol principal todavía contiene la referencia a ese elemento. Intentamos ver varias formas de cómo corregir esto, sin embargo no encontramos alguna óptima. Entonces lo que hicimos para arreglar esto es que en vez de eliminar, por decir, ese nodo, lo que hicimos fue igualar su valor a cero para representar que está eliminado. Y pues en el programa lo que hicimos fue limitar los valores a valores que fueran mayores que cero, para que este valor no se tomara en cuenta para la reorganización del heap. Entonces, pues ya una vez tomando en cuenta este aspecto, lo que falta decir es de que otra vez se vuelve a ejecutar el heapify sobre la raíz para volver a tener la integridad de nuestro heap. Finalmente, estas dos funciones van ligadas, ya que pues esta es simplemente el algoritmo del BFS para realizar el recorrido sobre nuestro heap, y pues esta función es la que va a imprimir, bueno, va a ser de ayuda para la impresión de nuestro heap en la función de BFS. Bueno, primero que nada tenemos la clase nodoArid. En este caso, como es un nodo distinto a los nodos que se usan en las otras implementaciones, tiene este nombre. ¿En qué difiere? Es que tiene, bueno, su similitud es que tiene dos atributos para los hijos derecho e izquierdo, que son un objeto de la misma clase, en este caso dos nodoArid. Ambos empiezan como null, ya que cualquier nodo que se cree no va a tener ningún hijo. Pero en este caso tiene un string que va a almacenar la información que se contiene dentro del nodo. Originalmente esto no era un string, esto era un char, simplemente un carácter. El problema que se presentó después es que al momento de realizar una operación con más de un dígito, digamos 12 más 1, el programa únicamente guardaba el número 2, no lo guardaba como un 12 porque el carácter no podía guardar dos caracteres. Entonces por eso se cambió a un string. Después tenemos el constructor del nodo, únicamente recibe el valor que se va a hacer en ese mismo string. Y un constructor en el que además del valor se añaden los dos hijos. Estos dos constructores son usados dentro de la clase de xArbol, que es una forma para no escribir todo el nombre de árbol de expresión aritmética. Tenemos también el método setHijos, que, como bien dice, crea los hijos para un nodo en caso de que no se haya hecho con el segundo constructor. Y por último, esta función especial que se llama isOp, que se refiere a revisa si la información que se almacena dentro del nodo es un operador o es un operando. En este caso solo regresa un valor booleano si es que es un operador. Si el valor es true, entonces el programa asume es un operador. Si es false, es un operando. Para ello, el return tiene únicamente un comparador de entre el valor data con diferentes strings que pueden ser los operadores más, menos, por, la división o el símbolo, bueno, el acento circunflejo que representa la exponenciación. Después, si pasamos a xArbol, aquí lo que tenemos es, primero que nada, dos imports. Usamos un ArrayList y un stack. Son, creo que los únicos arreglos especiales que usan dentro de todo el programa de esta implementación. Primero, esta clase tiene como atributos el stack, pila n, en este caso pila de nodos, y un ArrayList nodoArid, que también es de nodos. Bueno, la diferencia entre estos es que la pila únicamente se usa para resolver algo, y el ArrayList se usa para almacenar la notación postfija de los nodos. Y después tenemos la raíz del árbol, que es usada para realizar el recorrido a través de todo el árbol. Primero tenemos el constructor del árbol. Lo único que hace es inicializar los tres atributos que ya escribí. La raíz empieza como nulo, eso asigna hasta después de crear todo el árbol. Después tenemos el mismo método isOp que se encontraba dentro de la clase del nodo, pero la incluimos aquí mismo porque es útil para comparar únicamente un carácter y no un carácter dentro de un nodo. Empezando con la implementación del árbol de expresión aritmética, lo primero que hace el programa es convertir la notación del string que se le mande al programa. Es decir, el usuario tiene que ingresar la expresión aritmética en notación infija. No hay que darle ninguna instrucción especial para esto, ya que esta es la forma que estamos acostumbrados a escribirla, como se escribe en el trabajo escrito. Pero el programa, para poder procesarla, la tiene que convertir en notación postfija. Primero que nada, este método crea un string builder para la respuesta, un stack de caracteres que se llama pila C y un string que se llama temporal o temp. Temp inicia siendo vacío, y al igual que el string builder y el stack. Después realizamos un ciclo for, que va a analizar el string infija que se le manda este método. Este for va a realizarse siempre y cuando exista un carácter dentro de infija, y se detiene cuando se acaba. Después creamos un char C, que va a empezar a analizar cada carácter que forma el string que se le mandó. Si este carácter es una letra o un dígito, entonces a la notación postfija, el string builder postfija, se le va a añadir el carácter. Y al string temporal se le va a añadir también el carácter. En este caso se hace la asignación temp igual a temp más c para que se guarde y no se sobrescriba entre lo que ya se tenía. Los siguientes condicionales son para ver si la expresión contiene paréntesis. En el menú de usuario no se indica que se usen paréntesis a menos de que sea necesario. Pero de ser así, lo único que esto hace es que si tienes un paréntesis de apertura,
este se mete dentro de la pila de caracteres. Si es un carácter de salida, eso indicaría que se determina una expresión especial, por así decirlo. Entonces este empezaría a sacar todos los, bueno, crearía un nodo a partir de lo que sea que tengamos dentro de la pila y lo añadiría a la notación postfija, que es el resultado. Después, si resulta que nuestro carácter no es ni una letra o no es un dígito, entonces simplemente vamos a crear un nuevo nodo con el valor que tengamos ahora. Y mientras la pila esté vacía o el valor de precedencia del operando que esté ahí sea mayor al operando que tenemos actualmente, ya que, bueno, si no es ningún carácter ni una letra, tiene que ser un símbolo. Si es un símbolo, es un operando. Digo, un operador. Entonces, mientras la pila no esté vacía y su precedencia, o sea, su jerarquía entre las operaciones sea mayor a la del operador actual, lo que se va a realizar es que a la notación postfija se le van a añadir todos los elementos que se encuentren dentro de la pila. Y al final, cuando se termine este ciclo, vamos a añadir el actual a la pila, no a la notación. Ahora, aquí hay un comentario que dice, no sé qué hace este comentario, pero si se elimina la siguiente línea no funciona, no borrar. Esta fue la única complicación que no se pudo resolver en el problema, ya que por alguna razón al trabajar con esta pila, al crear algunos comentarios, mágicamente ya no permitía añadir caracteres al stack de caracteres. Eso no tiene mucho sentido, pero no encontré forma de arreglarlo. Entonces así lo mantuve para que el programa siguiera siendo estable. Por último, vamos a crear un nodo con el último operador que se queda dentro de la pila, ya que al realizar este proceso, básicamente, tiene una expresión un poquito alejada del código. Tenemos un stack y una string, que es la notación fija. Siempre vamos a encontrar un número, un operador, un número. Entonces, si tenemos un número, lo metemos dentro de la pila. Perdón, lo metemos dentro de la respuesta. Si tenemos un operador, lo metemos dentro de la pila. Es lo único que tiene que hacer. Y para poder armar la respuesta, entonces tenemos que añadir números, todos los números que encontremos, hasta que encontremos el primer operador. A eso se refiere cuando dice de que lo metemos en la pila y después lo sacamos. Porque vamos a construir la notación postfija de modo que se pueda leer este número más el que sigue. Bueno, este número y el que le sigue, se realiza la operación del operando que le corresponda, que sería el siguiente dentro de la notación postfija. Eso está más descrito en el trabajo escrito. Después tenemos el método precedencia. Este es un método auxiliar para la clase que acabo de escribir. Simplemente regresa un valor entero para que se pueda realizar la jerarquía de operaciones. Si es más o menos, su jerarquía es de 1. Si es por o es división, es de 2. Si es para exponencial, es un 3. Y por default se entrega -1. Esto es en caso de que no se ingrese algo correcto dentro de la operación, pero realmente no se utiliza. Después, si lo vemos un poquito hacia arriba hasta el método crear árbol, tenemos que esto recibe el string operación. Esta operación es el mismo que se le mandaría al método anterior, solo que en este caso ya estaría resuelto. Entonces primero verifica que esta operación no esté vacía o que tenga una longitud de 0, ya que en tal caso no habría nada que explicar. Entonces le dice al usuario, primero ingresa una expresión, para no tener que obligar al programa a verificar que no hay nada después de hacer todo. Después, usando un ciclo for each, revisa la lista de nodos que se describió en los atributos de la clase y determina si llama al método del nodo isUp. Si determina que efectivamente es un operador, entonces se crean dos nuevos nodos que se van a llenar con los elementos de la lista. Bueno, no se llenan. Se crean dos nodos referenciando a dos elementos de la pila de nodos. En este momento no tiene mucho sentido porque parece que la pila está vacía. Pero al realizar el proceso, esto no es así, ya que lo primero que encontramos en una notación postfija serán dos números y después un solo operador. Bueno, si tenemos un operador, lo que haríamos es sacar esos dos primeros nodos de la pila que ya los estaría almacenando y hacemos que un nuevo nodo temporal, en este caso en el que se está registrando que tenemos un operador, se le asignen como hijos los dos números anteriores que se encontraban dentro de la pila. Y por último, este mismo nodo que contiene el operador lo volvemos a meter dentro de la pila. Si lo que tenemos no es un operador, es un operando, o sea, es un número, simplemente lo añadimos dentro de la pila. Es decir, en nuestra pila siempre vamos a tener como mínimo dos elementos. Después, cuando nos encontremos a un operador, le vamos a asignar los dos últimos elementos que tengamos dentro de esa pila. Y después ese mismo elemento lo vamos a asignar a la pila. Esto para que en caso de que lo que siga sea otro operador, ese operador pueda entender que tiene que, digamos, sumar lo que hay dentro del nodo anterior y con sus hijos, más del nodo anterior tenga o no tenga hijos. Después tenemos el método postfig. Este es un método público que se llama desde el menú de esta implementación, que lo único que hace es mandarla al siguiente método que se llama postorder, pero con la raíz del árbol. La razón de que esté construido de este modo es que no había forma, digámoslo así, correcta de mandarlo a la raíz desde el anterior, ya que el método postorder usa recursividad. Entonces, si lo mandaba por dentro con un root, no había forma que usara recursividad. Por eso se dividió en dos métodos. Por último, tenemos el método mostrar árbol. Esto es para no mostrar únicamente una lista de los nodos, ya que en este ejemplo, bueno, en esta implementación, es muy útil que haya una representación. Esto
Si, bueno, recibe como argumentos un nodo n, este contador es simplemente la información. Y el nodo n, bueno, es la raíz del árbol, solo que en este caso se llama n. No hay una raíz, que el árbol está vacío, no se hace nada. De lo contrario, mandamos esta misma función la mandamos llamar con el hijo derecho de la raíz, en este caso, y un contador más 1. Este contador empieza con 0, para que toda esta información empiece pegada a la izquierda, porque esto va a mostrar el árbol de forma horizontal, no vertical. Entonces lo mandamos, y cuando termine de eso, va a regresar aquí a hacer este for. Este for nos dice que bueno, con una variable i, mientras sea menor al contador, lo único que va a hacer va a imprimir un espacio. En este caso son 3 espacios para que sea un poquito más fácil de identificar el árbol. Si después tenemos un operador que es, bueno, después en teoría solo habría que volver a llamar a la función mostrar árbol. Pero algo que le añadí es que si lo que está dentro del nodo actual, que en este caso sería la recursividad, nos indicaría en qué nodo estamos. Si es un operador lo que está guardando, vamos a añadir 2 paréntesis. Esto, como dije, es simplemente visual. Va a ayudar muchísimo al momento de comprender el árbol. Si no es un operador, simplemente imprimes la información, no imprimes ningún paréntesis. Y por último tenemos un poco más abajo el método resolver. Esta fue la parte realmente complicada de esta implementación. No fue tanto por crear el árbol, sino por resolverlo, ya que, como también le comenté al profesor, sentía que había un paso innecesario dentro del método de convertir notación, porque las instrucciones decían convierte la notación, construye el árbol y después realiza un recorrido para conseguir la notación postfija. La cosa es que se puede conseguir la notación postfija al mismo tiempo que se crea el árbol, que es lo que hace este programa. Ya por último, para la solución, tenemos que hacer una lógica similar a lo que ya se hizo para construirlo con una pila. En este caso, usamos no la notación postfija, usamos nodes, que era el array list de nodos, que se organiza al mismo tiempo que la notación postfija, que era un string. Entonces tienen el mismo orden, la diferencia es que en este caso es un arreglo de nodos. La razón de que esto esté construido así y no directamente con la otra, es que con un string es muy difícil saber en qué momento separar un número. Lo mismo que decía de por qué hay un string dentro del nodo. Si hacemos simplemente un string a una regla de caracteres, no puedo saber en qué momento tengo un número de 2 dígitos, uno de 3, uno de 1. En este caso, como solo estamos viendo la información de nodos que están en orden, este problema desaparece. Bueno, con un ciclo for each dentro del array list, determinamos si este nodo S es un operador, entonces vamos a abrir un switch que va a operar según lo que haya guardado. En este caso, un operador. Si es un operador más, lo que va a hacer es agarrar un ítem de la pila solver y lo va a sumar con otro elemento de la pila solver. Todo pop nos va a dar los dos últimos operandos para decir lo que tengamos por fuera. Y por último, al resultado de esta operación. Esto se realiza para todos los casos. En este caso, para el menos se usa un menos, para por se multiplican, para dividir se dividen, y para la exponenciación, bueno, se usa la función mat, porque no se puede simplemente escribir el acento circunflejo. Los únicos casos especiales serían para la división y para, bueno, la división, la exponenciación y la resta, ya que aquí sí nos importa cuál es el elemento derecho y cuál es el elemento izquierdo. De no ser así, lo podemos dejar directamente como la multiplicación en la suma. Pero esto es para evitar, por ejemplo, que le des a la máquina un 3 entre 5 y te divida 5 entre 3, lo cual sería un resultado incorrecto. Else, es decir, si no tenemos un operador, pues esto fue en caso de que tengamos un operador dentro del nodo, simplemente va a añadir el número a la pila. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Y ya tenemos notación postfija. Digamos 23 más 5. En notación postfija eso se escribiría como 23, 5 más. Entonces este programa al momento de leer eso nos diría, lo primero que encontré es el 23. Es un número, lo voy a meter a la pila. Luego un 5, es un número, lo meto a la pila. Luego un más, es un operador. Ah, entonces si es un operador, abrimos el switch. Entonces identificaría, tienes un más. Vamos a sumar los dos últimos elementos de la pila, que era un 23 y un 5. Lo suma, es un 28 y lo vuelve a meter a la pila. Como ya se acabó la notación completa, en este caso se acabaría el array list, el programa devuelve lo último que entra de la pila, con un pick, no con un pop en caso de que el usuario, digamos, quiera mostrar varias veces la misma resultado de un árbol. Y por último, ok. Bueno, ya por último, nada más para explicarlo, aquí tenemos el menú de esta implementación. Lo primero que se hace es pedirle la expresión y en ese mismo momento se le llama al... Bueno, tenemos un árbol desde un principio. El árbol se crea desde el momento que inicia esta operación. Sin embargo, cada que se ingresa una nueva operación, este árbol se sobreescribe. Es decir, como tal, no se borra. Sigue guardado dentro del buffer de la computadora,
pero el usuario no se va a dar cuenta de esto. Simplemente se va a quedar, digamos, olvidado hasta que en algún momento el recolector de basura de Java diga, esto ya no se usa, lo vamos a borrar. Entonces, lo primero que se le pide es que ingrese la operación que va a realizar. Como ya dije, esto sería una notación infija, que se mandaría al método convertNota de tree y le mandaría directamente al usuario cuál es la expresión en post fija que está usando. Al mismo tiempo, convertNota crearía el árbol y simplemente le mandaría este mensaje, creando el árbol, un momento. Después, al momento de mostrar la expresión, se imprimen primero estos símbolos de igual, simplemente para separarlos un poquito y que no se distraiga mucho el usuario con lo que se despliega en pantalla. Por último, tenemos la opción de resolver. Lo único que imprimiría sería resultado, dos puntos, y y el método resolver del árbol, que sería el que ya expliqué. Y por último, saliendo, que nos regresaría al menú principal de las demás implementaciones. Ok, primero para la ejecución de árboles ABL, primero para mostrar la implementación de agregar, vamos a ir poniendo los elementos, agregando los elementos como si quisiéramos formar un árbol binario de búsqueda común. Primero colocamos 1, en agregar claves, 1, 12, 8, 16, 4, 10, 14, 2 y 6. Ahora ponemos 4 para mostrar el árbol. Después colocamos 4 para mostrar el árbol que se formó. La manera de imprimir el árbol es que va colocando la raíz y los dos hijos. Primero el izquierdo y después el derecho. Les vamos a mostrar más gráficamente cómo quedan los árboles. En este caso, del lado izquierdo tenemos un árbol binario de búsqueda común y en el lado derecho es cómo debe de quedar el árbol ABL. Como podemos ver en la ejecución, pues sí se realizaron las rotaciones correctas para que la altura quedara no mayor a 2 ni menor a menos 1. Ahora, para buscar un valor, colocamos 2 y, por ejemplo, queremos buscar el valor 4 y nos va a colocar que sí se encontró el elemento 4. Después, para buscar un valor 2, colocamos 50. Va a poner que no se encontró el elemento 50, ya que en el árbol en el que fuimos agregando, pues no agregamos ese elemento. Y ahora para eliminar la clave, que es la opción 3, eliminamos el 16, ya que se tiene a dos hijos. Y después mostramos el árbol de nuevo con 4. Y podemos ver que de nuevo se volvió a reorganizar el árbol. Ahora intentamos eliminar la raíz principal. ¿Ves? Que la raíz principal no se controla muy bien. Ya le ponemos 4 y vemos que se volvió a hacer los intercambios necesarios para mantener el equilibrio y el balance del árbol ABL. Ya por último colocamos 5 para salir del menú y ver las próximas implementaciones. Bueno, ahora continuaríamos con el heap. Para esto simplemente tecleamos la teclados en nuestro menú. Ahora tenemos las opciones de insertar, borrar y ver heap. No podemos borrar ni ver el heap sin antes insertar. Entonces, pues ahora vamos a insertar, ¿no? Al momento de insertar se va a estar haciendo solo el heap, así que simplemente nos preocupamos por teclear los valores. En este caso, por ejemplo, sería, no sé, 12, 4, 45, 32 y 90. Ahora vamos a ver el heap. Como podemos ver, el heap se recorre mediante BFS, así que así vamos a visualizar nuestros datos. Ahora, nuestro heap está bien hecho, vamos a ver. Tenemos el padre, que es 90. ¿Sus hijos son menores? Ok, 32 y 45, sí, son menores. Ahora, vamos con los hijos del 32, que son 4 y 12. ¿Son menores? Sí, ok, entonces está cumpliendo nuestro max heap. Ahora vamos a probar borrando la raíz. Se debería de borrar el 90 y reorganizarse nuestro heap. Veamos. Ok, ahora nuestro heap reorganizado sería 45, que tiene como hijos a estos dos,
los cuales sí son menores. Ahora el hijo de 32 es 4, que sigue siendo menor, así que sí, sigue cumpliendo con la reorganización del heap. Ahora, esto es lo que les comentaba en la parte del código. Realmente aquí no debería de aparecer ya nada, ya que se ha eliminado el nodo. Sin embargo, les comentaba que justamente cuando nosotros igualábamos ese nodo null e imprimíamos, nos seguía apareciendo como si este 4 estuviera otra vez acá. Es decir, la referencia no se borraba, no sabíamos bien por qué. Entonces lo que decidimos hacer fue la solución que les comentaba, que era simplemente poner un 0 para representar un nodo borrado y limitar el rango de los valores que se pueden dar al heap para mayores que 0, simplemente pues para que este 0 no afecte a las siguientes reacomodaciones del heap. Entonces esta es la manera en la que tendríamos las impresiones. Por ejemplo, si vuelvo a eliminar otro nodo, volvería a aparecer otro 0. Veamos. Como vemos, ya tenemos ahora dos ceros que representan los nodos que han sido borrados. Entonces, pues básicamente esta sería la implementación del heap. Ya finalmente lo que haríamos sería pulsar 0 para salir y volver a nuestro menú. Bueno, ahora veremos un ejemplo de los árboles de expresión aritmética. Lo que hay que hacer en el menú principal es simplemente declarar el número 3. Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer sería ingresar una expresión. Primero tecleamos uno para eso. Vamos a teclear una expresión, digamos, 2 más 32 por 2 entre 4 y el símbolo de potencia 2. Y damos enter. Ahora lo primero que hace el programa es mostrarnos nuestra expresión que ingresamos en fija en notación postfija. 23, 2, 2, multiplicación, 4, 2, potenciación, división, más. Esto no tiene mucho sentido ahora, pero para el computador ya tuvo sentido. Ahora, si presionamos el 2, nos va a mostrar cómo se construyó nuestro árbol. Tenemos como nodo raíz el símbolo de más. Esto es porque sería la última operación que se tendría que realizar, ya que siguiendo la jerarquía de operaciones, primero se realizan las exponenciaciones, después la multiplicación o división, y por último las sumas o las restas. Si lo haremos desde abajo, en este caso tendríamos primero 4 a la 2. Ese resultado se dividiría por lo que hay del otro lado del nodo de la división. Esto que sería 32 por 2. Eso sería un 64. Eso se dividiría con el resultado de 4 a la 2. Y eso se sumaría por último con el 2. Imaginémoslo como un árbol que se giró 90 grados hacia la izquierda, en sentido antihorario. Por último, si ingresamos un 3, nos daría el resultado de esta expresión. Resultado 6.0. Se utilizan variables double en lugar de enteros para que se puedan ingresar decimales. Ese resultado se puede comprobar con la calculadora. Para hacer uno más claro y no que sea tan largo, vamos ahora a ingresar 2 más 5. Y damos enter y volvemos a mostrar el árbol con la opción 2. Vemos cómo el árbol se sobrescribió, se eliminó el anterior. Bueno, no se eliminó, simplemente ya no hay una referencia a eso y se creó este nuevo. Y si vamos a resolver el árbol, la respuesta a cambiar es un 7. Efectivamente nos mostró un 7. Ya por último, solo nos queda darle al 4 para salir de esta implementación y regresar al menú principal. Y eso sería todo. Por último, el menú principal indica ese mensaje adieu para indicar que el programa completo se ha finalizado.